Buenas noches, mi nombre es María del Rocío Noriega Gascón. Me encuentro cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con número de matrícula 22013024 en el módulo de Derecho Procesal Penal. El nombre del reto es ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Y la fecha de grabación de este video es 17 de junio de 2025. En esta ocasión, el reto consiste en consultar el texto del autor Máximo Langer con el título Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, y con base en la lección y lectura realizar un video en el que se expongan los antecedentes de la reforma constitucional mexicana, el cual en su desarrollo deberá contener los siguientes planteamientos. Primero, ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? La ola de reformas procesales penales es un caso de difusión desde la periferia porque los abogados latinoamericanos de la red de expertos activistas del sur fueron los autores intelectuales y promotores cruciales de las reformas. Ellos propusieron el reemplazo de códigos inquisitivos por acusatorios como una solución a un número de problemas. Participaron en la redacción de códigos y en su implementación y abogaron por las reformas a lo largo de la región ante la USAID y otros actores internacionales. Actores en países periféricos o semiperiféricos articulan y tienen un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países centrales o periféricos. La direccionalidad geográfica de este proceso, señala Langer, puede ocurrir de diferentes maneras, de las cuales las dos más importantes son difusión horizontal o semihorizontal desde la periferia y difusión triangular desde la periferia. La primera, las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde actores en países periféricos o semiperiféricos a otros países periféricos o semiperiféricos sin participación sustancial de actores de países centrales. En la segunda, actores en países periféricos son los autores intelectuales y juegan un rol crucial en la difusión, pero también actores de países centrales juegan un rol importante en la difusión. Típicamente en este caso, actores de países periféricos establecen alianzas con los actores de países centrales, convenciéndolos de las virtudes de una reforma. Los actores de los países centrales traen entonces su promoción, presión y recursos a otros países periféricos o semiperiféricos para avanzar las reformas. Algunas de estas reformas, tales como las reformas de Argentina, Chile y Costa Rica, ocurrieron sin participación sustancial de países centrales. Estos son casos de difusión horizontal o semi-horizontal desde la periferia. Finalmente, dado que el efecto cascada de códigos está basado en la presión del grupo regional, tiene sentido que 4 de los 5 países que no han adoptado códigos acusatorios, Brasil, Cuba, Uruguay y hasta hace poco México, sean los países que tradicionalmente han prestado menos atención a las tendencias regionales. Como segundo planteamiento tenemos, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? El sistema inquisitivo es un sistema en el cual las funciones de acusar y juzgar recaen en la misma persona o entidad, como el juez y el órgano acusador, Ministerio Público y Poder Judicial, que trabajan juntos. Esto implica que el juez no sea imparcial, procedimiento escrito y secreto, no se permite la oralidad ni la publicidad, y a menudo carece de otros principios fundamentales del debido proceso penal. Durante el proceso es común que el imputado declare y su confesión puede considerarse como prueba suficiente para dictar una sentencia condenatoria. En función de la gravedad del delito, se puede aplicar la medida de prisión preventiva y el acusado es tratado como culpable por el Estado hasta que se demuestre lo contrario. El sistema acusatorio se basa en salvaguardar los derechos individuales, especialmente la protección a la libertad. Las partes, fiscalía y defensa, se enfrentan en igualdad de oportunidades ante un juez imparcial. El juez decide basándose en las pruebas y argumentos presentados si condena o absuelve. Además, el Ministerio Público y la víctima pueden intervenir. Las pruebas se presentan oralmente ante el juez con testigos y se someten a debate y confrontación por parte de las partes, quienes se esfuerzan por convencer al juez de sus posiciones. Los principios en el sistema acusatorio buscan asegurar la seguridad
y los derechos del imputado y de los ciudadanos en general. Algunos principios son oralidad, publicidad, contrariedad, inmediación y concentración. Estos principios rigen en todo proceso penal, buscando eficacia, rapidez, mejores resultados y satisfacción ciudadana, al tiempo que garantizan los derechos de las partes y el debido proceso. Como planteamiento número 3, tenemos cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina. Como contexto del tema podemos mencionar que a comienzos del siglo XIX, Europa continental comenzó una serie de profundas reformas procesales penales. En 1808, Napoleón adoptó su Code de Instruction Criminal, que alejó a Francia del modelo inquisitivo, incorporando un juicio oral y público ante un jurado definido entonces como un modelo mixto. Las ideas del Code de Instruction Criminal se diseminó por toda Europa, incluyendo España, durante el siglo XIX. Durante los siglos XIX y comienzos del XX, la mayoría de los países de la región adoptaron un modelo procesal penal dividido en dos fases principales: la fase de investigación preliminar y la fase de juzgamiento y determinación de la pena. Ambas eran escritas. El mismo juez estaba a cargo de las fases de investigación y juzgamiento. Esta situación cambió durante los últimos 15 años, en los cuales 14 países latinoamericanos y un número de jurisdicciones estaduales y provinciales latinoamericanas reemplazaron los códigos inquisitivos por códigos más acusatorios. Esta ola de reformas de códigos es un fenómeno complejo que incluye múltiples causas. En primer lugar, las transiciones a la democracia en muchos países latinoamericanos y el creciente reconocimiento de los derechos humanos. Para demostrar la permisividad de los estándares de derechos humanos existentes y para fortalecer sus argumentos en favor de la reforma procesal penal, los miembros de la red presentaron definiciones de debido proceso. Un segundo tema de creciente preocupación en América Latina por el delito colocó a la eficiencia del sistema judicial penal en la agenda de muchos gobiernos latinoamericanos y abrió ventanas para políticas públicas para reformarse, proponiendo la adopción de códigos acusatorios. Vélez, Maricondo y Soler presentaron el Código de Córdoba como un proyecto modernizador. Así, el Código de Córdoba de 1939 y los códigos que lo siguieron son conocidos como los códigos modernos. En 1983, B.J. Mayer, profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, propuso redactar un código procesal penal más acusatorio, proyecto conocido como Mayer del 86. Este código menciona, entre otras cosas, al Código de Córdoba de 1939 como su fuente principal. Y su otra fuente principal fue la Ordenanza Procesal Penal alemana. En 1988, en la 11ª jornada del Instituto en Brasil, Mayer presentó el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que el Instituto aprobó como tal. En 1992, el Congreso guatemalteco aprobó el nuevo Código Procesal Penal guatemalteco, que comenzó a aplicarse en julio de 1994. En 1983, el Departamento de Estado de Estados Unidos creó un grupo de trabajo intergubernamental sobre la administración de justicia en América Latina y el Caribe. En 1985, la USAID creó una oficina sobre administración de justicia en su oficina para América Latina y el Caribe. Así, los programas de reforma judicial patrocinados por los Estados Unidos se expandieron a lo largo de América Latina durante la segunda mitad de los 80s. En la primera mitad de los 90s, el reemplazo de códigos procesales penales inquisitivos se convirtió en parte de la mayoría de todos los portafolios de las misiones locales en América Latina. Los miembros de esta red han sido actores latinoamericanos trabajando con el sistema de justicia penal, incluyendo abogados, fiscales, jueces, profesores, estudiantes, legisladores, consultores, asesores, funcionarios del Poder Ejecutivo y oficiales de agencias internacionales, que trabajaron en la elaboración e implementación de los nuevos códigos. Jugaron un rol crucial en la ola de reformas. Esta red de entrepreneurs legales latinoamericanos propuso los nuevos códigos procesales penales para resolver problemas tales como la falta de debido proceso, la insuficiente transparencia y la ineficiencia del sistema penal, y caracterizó las reformas como una conversión de procesos penales inquisitivos en acusatorios. La clave para el éxito de estos entrepreneurs legales fue su habilidad para convencer a actores tanto internacionales como domésticos de que la adopción de los nuevos códigos procesales penales contribuiría a la obtención de objetivos de los diferentes actores. A medida que más países de América Latina adoptaron nuevos códigos procesales penales, la referencia de los entrepreneurs legales a una tendencia regional en la materia también contribuyó a la diseminación de las reformas, porque generó una suerte de presión de grupos sobre actores en países que todavía no habían introducido las reformas, contribuyendo a un efecto cascada.
La red de expertos activistas del sur fueron los autores intelectuales y promotores cruciales de las reformas. Como conclusión, Langer nos menciona claramente las deficiencias de un sistema procesal penal inquisitivo y sus problemáticas. En su texto nos señala la lucha de actores latinoamericanos por la adopción de un modelo de código procesal acusatorio. Código Procesal Penal Acusatorio. Langer menciona a B.J. Mayer, quien redactó el proyecto conocido como Mayer del 86, proyecto que consideró mayores derechos para el imputado, juicios orales y públicos, derecho a conocer la imputación y los elementos de prueba, derecho a negarse a declarar, consultar con un abogado, contar con un defensor de oficio y dictar prisión preventiva solo para prevenir el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, así como el principio de inocencia. Asimismo, puso al fiscal a cargo de la investigación preliminar. Se consideró que el rol dual de los jueces de investigar con celo el caso y permanecer distante e imparcial al decidir cuestiones interlocutorias respecto de ese mismo caso, según Mayer, era problemático porque violaba el debido proceso y afectaba la calidad de muchas investigaciones. Para solucionar estos problemas, el proyecto del 86 puso al fiscal a cargo de la investigación preliminar y limitó el rol del juez a tomar decisiones interlocutorias durante esta fase. Este proyecto concibió al fiscal como un oficial imparcial que tenía que buscar igualmente elementos de prueba de cargo y de descargo y permitir a la defensa la examinación de las actuaciones salvo que su publicidad entorpeciera el descubrimiento de la verdad. Bajo este contexto, considero que el arduo trabajo de la red de actores legales de los que nos habla Langer en su texto contribuyó a que nuestro país adoptara un nuevo modelo acusatorio con la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México, aprobada en marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la cual entre sus características principales tiene vigencia plena en las garantías individuales y derechos humanos que consagra la Constitución, defensa de las garantías de víctimas y acusados, así como la imparcialidad en juicios, presunción de inocencia, reforma esencialmente garantista, investigación ágil y efectiva, la víctima logra efectivamente la reparación del daño y participación en el juicio, el acusado tiene garantías para su defensa, fortalecimiento en la constitución del régimen especial para la delincuencia organizada. Se crea un nuevo tipo de juez denominado juez de control, el cual resuelve de manera inmediata las solicitudes que le haga el Ministerio Público de medidas cautelares o precautorias y técnicas de investigación. La prisión preventiva se limita para los casos en que otras medidas cautelares o de prevención no sean suficientes para garantizar que el acusado se presente a las audiencias para proteger a la víctima, a los testigos o a la comunidad. La carga de la prueba, es decir, la obligación de demostrar la culpabilidad de una persona, recae en el Ministerio Público. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales es nula. Todo inculpado tiene derecho a que lo defienda un abogado titulado y se fortalece el Sistema Nacional de Seguridad Pública. De este modo podemos observar que, como lo menciona Langer en su texto, la lucha de los actores en busca de una reforma a los códigos procesales penales tuvo efectos positivos en México con la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal. Así se comenzó a escribir una nueva historia, al constituir un cambio radical en la aplicación de las normas instrumentales en materia penal que pretende prevalezcan los principios de oralidad, publicidad, continuidad, concentración, contradicción e inmediación. Gracias.